Bien, Oscar González, ¿qué le pasa al socialismo de Wiener? ¿Socialismo de Wiener? Wienerismo. Me pareció muy pertinente la presentación. El socialismo en la Argentina tiene una larga trayectoria, 120 años. Inserta en una historia nacional de apenas 200. De tal manera que lo único que percibimos al advertir declaraciones y posiciones como la que tiene el doctor Wiener es que hay una malversación de la historia, de los valores, de los principios del socialismo. Y nos parece efectivamente, sin entrar a juzgar la naturaleza del procedimiento con que va a desarrollar esta medida el Foro de San Pablo, que nosotros, que somos la Confederación Socialista, ni siquiera integramos, pero sí nos parece que es una anomalía que haya un grupo que se autodenomina socialista y que desde posiciones de hostigamiento permanente al gobierno popular en nuestro propio país y en el resto del continente, como lo reflejan las declaraciones del doctor Wiener, permanezca en ese espacio, en ese lugar. Miren, en nuestro continente nosotros tenemos muy buenas relaciones con todos los partidos socialistas, por obvias razones históricas, conocimiento personal, etc. El Partido Socialista del Ecuador apoya el gobierno del presidente Correa. El Partido Socialista Unificado de Venezuela obviamente apoyó el gobierno del presidente Chávez y ahora el del presidente Maduro. El Partido Socialista de Brasil y su aliado, el Partido de los Trabajadores de Brasil, son parte de un dispositivo coalicional que apoya obviamente en su momento a Lula y actualmente a Dilma. En Uruguay, el Partido Socialista es parte integrante del Frente Amplio, apoyó a Tabaré, apoya a Pepe Mujica. Y el Partido Socialista de Chile integra la concertación que gobernó con la presidenta Bachelet y seguramente va a seguir gobernando a partir de noviembre. El único partido autodenominado socialista que hostiga un gobierno de transformaciones, de reformas sociales, que es lo que plantea el socialismo en todos sus principios y programas, es el que preside el doctor Wiener. Ahora, yo a Wiener no lo conozco, usted probablemente lo conozca de chico. No sé si de chico, porque le digo, el Partido Socialista, como señalaba, tiene 120 años en la Argentina. Está bien, tiene más que Wiener. El doctor Wiener llegó 110 años después, o sea que llegó un poquito tarde. Pero digo, Wiener hace 15, 20 años decía estas mismas cosas. No, realmente yo fui secretario general del partido en 2 oportunidades y realmente nos hemos cruzado en la actividad política cotidiana con él. No, este desplazamiento, este desbarranque, esta vertiente hacia el rescate de una hipótesis, creo yo, de electorado de derecha para aprovechar en términos comerciales, la verdad que era impensable. Pero bueno, sucede. Estas declinaciones existen en el mundo. Pero parece que nos pasa a nosotros solo, acá en Argentina nomás. Sí, evidentemente, como le relaté. Realmente todo el socialismo apoya los procesos transformadores en América Latina, salvo en el caso, desgraciadamente, nos tocó a nosotros. Moca, ¿tienes alguna explicación? Yo creo que primero quiero, no porque esté acá Oscar, pero yo quiero reivindicar las banderas, los valores, la historia del socialismo, no solo la del socialismo argentino, sino en general. Ahora, al mismo tiempo a mí me parece que los procesos populares en América Latina han puesto en crisis muchas certezas y muchas identidades, no solamente el socialismo. La expresión Foro de Partidos Progresistas, yo entiendo eso porque conozco las raíces de eso, de alguna manera formé parte de eso. En los 90 el progresismo era una especie de gran bandera en las condiciones de la crisis que relataba recién Oscar, la caída de la Unión Soviética, la decadencia del socialismo europeo. El progresismo era un paraguas contenedor para gente, digamos, la idea de la izquierda había quedado envuelta en una tiniebla. Ahora, el progresismo hoy tiene muchos problemas, porque en el año 2009, en una reunión que organizaba Chacho Álvarez, el Foro Progresista del Cono Sur, estuvo Néstor Kirchner, que fue la única aparición que hizo en esos medios, y la primera frase que dijo, incorrecta políticamente como todo lo que hacía Néstor, fue: el progresismo tiene que definir si va a ser una fuerza transgresora del establishment o va a acompañar al establishment. Y eso produjo ahí, estaba el socialismo chileno. Yo entiendo lo que dice Oscar, son fuerzas que comparadas, digamos, con el wienerismo, son completamente importantes, interesantes, pero hay que decir que en todo el mundo del progresismo
del socialismo en Europa. Hoy la socialdemocracia europea tiene una crisis que yo me atrevo a decir que está cerca de ser terminal, porque una fuerza que adopta todo el discurso del liberalismo o del neoliberalismo y que se encuentra con la crisis que tiene hoy Europa, que es una crisis del capitalismo financiarizado, y que acá en América Latina se encuentra con partidos que no estaban en la agenda que gobernaran en términos populares y gobiernan, hay un problema de identidad política que creo que se supera hacia adelante. No es un problema de reemplazar una sigla por otra, sino pensar entre todos cómo, no solo los nombres, sino los nuevos contenidos que expresen esta etapa. Y yo creo que el socialismo, como la corriente de la Confederación Socialista, o muchas fuerzas que se autodefinen progresistas, tienen lugar. Ahora, si el lugar es hacer una alianza con Prat Gay y formar una lista para el Consejo de la Magistratura al lado del PRO, eso, el nombre de progresista ya pasa a ser desconcertante. La Borde, ¿cómo se vive esto? Desde adentro, ustedes están en el frente transversal, ahí conviviendo también con, sí. con Yo el creo que digamos. Wiener se parece más, como decía Edgardo, al socialismo europeo, ¿no? Digamos, pensemos en el socialismo griego, lo que ha hecho, y el socialismo portugués. Digamos, responsable de esta crisis es la derecha, y es también un socialismo que gobernó y perdió principios para no perder votos y terminó perdiendo principios y votos. Porque la derecha se le quedó parada en la derecha y el socialismo se corrió a la derecha. Y así le fue. Yo creo que no es ingenua la propuesta de Wiener, no es de equivocación. Él se propone ser el Capriles de la Argentina. O sea, acá hay un cálculo que es, bueno, ¿qué tiene Capriles? Lo que no tenía Chávez y lo que no tiene Maduro, que es mucho lo que tenía Chávez y mucho lo que tiene Maduro, en Venezuela se concentra en un candidato. Algunas encuestas dicen, bueno, si hubiera un candidato, ¿usted lo votaría? Sí, contesta el entrevistado. La Nación y Clarín están descaradamente diciendo, júntense, porque juntos le ganamos. Bueno, esto sería un desastre, porque las consecuencias de eso serían inevitables. Macri cantó, yo quiero ser, reprimo, hago un DNU impresentable, yo quiero ser. Wiener está diciendo yo también, porque Capriles tiene una pátina, tiene una apariencia progresista como tiene Wiener. Yo coincido con Edgardo, el término progresista no tiene tradición en Argentina, no se sabe qué es. Un amigo me decía, progresistas son los de izquierda que tienen vergüenza de decirlo, ¿no? Como son con los agnósticos, que cuando quiere decir que son ateos dicen agnósticos. Entonces, nacional y popular. Entonces, yo creo que no es ingenuo lo de Wiener. Wiener está proponiéndose, ¿no?, de buscar votos de derecha para ser el otro, ¿no? Y me parece que por eso compromete su situación, su presencia en el Foro de San Pablo, porque está priorizando el voto acá contra el gobierno. ¿Es un escándalo, digamos, que a uno lo saquen del Foro de San Pablo? ¿O es una cosa no muy seria, no muy grave? A mí me parece que lo que está haciendo varios sectores del FAP, digamos, la vergüenza la han perdido, efectivamente es bastante, digamos, complicado la acción, ¿no? Digamos, que un foro que integran partidos de los que yo ya nombré, y es difícil, es duro que te propongan excluirte del grupo de trabajo, ¿no? Bueno, evidentemente ese costo ha sido analizado y se ha evaluado que se continúa con esta posición de decir, vuelvo con esto que es lo más grave, los muertos que hubo chavistas, la responsabilidad lo tienen estos gobiernos populistas. Ahora, yo te quiero preguntar de vuelta. Wiener dijo que él no pertenecía al foro pero pertenece. Sí, él dijo que nunca ha estado, que no recordaba estar. Zabalza dijo que había sido fundador. Bueno, pero efectivamente. es raro, es todo muy raro. ¿Que no recuerda estar? Sí, así dijo en una radio de Rosario hoy, ¿no? Por lo que yo he No tiene muy registrado. claro qué es tampoco. Parece no tener demasiado claro qué es. Lo que te da la pauta de qué tipo de persona de izquierda o eventual izquierda puede llegar a ser Wiener si no sabe qué es el Foro Social Mundial. A mí me parece que en este sentido, más allá de los procedimientos, lo importante es tener presente que si nos importa la región y lo que está pasando en la región, y estamos pensando en una patria grande y estamos pensando que la suerte de uno depende de la suerte del otro y que hay cuestiones estratégicas que se están manejando regionalmente, lo que está diciendo el Foro de San Pablo es que con Wiener eso se rompe. Claro. ¿Moyano? Sí, dos cosas. Una, me parece que está bueno esto sobre el debate del progresismo, ¿no? Porque hay una frase de contra Franco estábamos mucho mejor, ¿no? Se decía Claro. en España, claro, durante el menemato
ser progresista era más sencillo. Hoy me parece que necesita niveles de definición y niveles de precisión que son concretamente leyes. ¿Qué haces frente a una ley? ¿La votás o no? No es simplemente me opongo a un modelo que excluye y ya, con eso quedamos. Y de eso me parece que tiene que ver con cierta cosa vacía que a veces uno escucha de espacios que se dicen socialistas. Y la otra cosa que quería plantear es que está dando vueltas esto de los medios manipulan la información, porque en realidad yo quisiera aclarar una cosa que dijeron tanto Oscar Laborde como Oscar González, y es que esto de echar en el foro de San Pablo, ese mecanismo no existe. Por eso Oscar hablaba de separar de grupo de trabajo, molestia, explicó todo el procedimiento que hubo a partir de lo que Wiener dijo, que se le envió una carta, es decir, se explica la molestia política, porque no es una clase donde te ponen una amonestación, es un espacio político de debate latinoamericano que obviamente con gente inteligente que no hace esa pavada de... Entonces, a lo que están diciendo que los medios caen, no sé qué, mienten, no. Lo que se está explicando acá es cuál es la molestia política de un foro como el de San Pablo con Wiener y sus declaraciones y lo que planteó y demás. Entonces, porque salió un comunicado, hay diputados explicando que acá se está mintiendo. No. Entonces, para aclarar eso, y efectivamente este señor Walter Pomar explicó que ese mecanismo no existe. Claro. No dijo, no estamos molestos con lo que... simplemente... Pero no lo quieren, digamos, no lo quieren. No, el que Claro, propone político. separar el grupo de trabajo es Walter Pomar. Digamos, el que toma la iniciativa a pedido oral nuestro es Walter Pomar, la Secretaría Ejecutiva, dirigente del PT. Él es el que propone separar el grupo de trabajo justamente para preservar la unidad del foro. Vos imaginate la opinión del Partido Socialista Unificado de Venezuela, entre otros, en relación Deben a esto. estar chochos, ¿no? No, lo agarraron a Walter y le habrán dicho, Walter, esto hay que tomar medidas. Ahora, parece que hubiera un debate entre los que les da vergüenza lo que pasó y están desmintiendo y haciendo aclaraciones muy precisas y los que no les importa lo que pasó, ¿no? Bueno, hay gente que prácticamente está quemando las naves. Entonces a esa gente le importa poco. Los que quieren mantener ciertas ficciones de representación política progresista de izquierda, en fin, vacilan y tratan de acomodar la retórica. Pero la verdad, lo cierto, miren, acá se habló de Walter Pomar. Nosotros estuvimos en contacto con Walter Pomar hoy y él nos mandó una explicación de la situación y termina con una frase que yo me gustaría leerla. Sí. Al margen de las cuestiones metodológicas del foro. Dice así: la defensa de Venezuela constituye hoy un divisor de aguas entre progreso y retraso, entre integración e imperialismo, entre izquierda y derecha en América Latina. Yo creo que la posición... Esa es la- del Esa es la secretario contundencia ejecutivo política, es no así, si el del mecanismo, foro. la pavada, esa es la... Porque lo que es una irregularidad, una anomalía política histórica, es que el denominado Partido Socialista de la Argentina participe del foro de San Pablo, por lo que yo enuncié. No hay ninguna fuerza socialista en este continente que combata, hostigue y trate de perjudicar a los procesos de transformación social que vivimos en el área. Es que además sí creo que uno de los signos de esta época también es recuperar cierta coherencia. Creo que lo decía Oscar recién cuando decía, bueno, a ver, hay partidos que tienen una serie de denominaciones y nombres que son parte de una época obviamente ya pasada. Estamos hablando del Partido Socialista hace 120 años, podría ser el Partido Radical o el Partido Justicialista, etcétera. Y evidentemente los tiempos han cambiado. Ahora, me parece que una de las consecuencias de la globalización, del fin de las ideologías, del fin de la historia, era eso, el vaciamiento, en otros casos, de los contenidos programáticos de esos partidos. Entonces, finalmente, un nombre como podría ser el Partido Socialista termina siendo un significante vacío, una cáscara vacía donde se puede meter cualquier cosa ahí. Y también pasó eso con el Partido Justicialista. A ver, Menem era un representante de un partido que se llamaba Justicialista. Sí, pasó con el PRI, Bueno, sí, pasó sí, con sí, el APRA, claro. pasó una conmoción en la representación política en América Latina. Así es. No solamente acá sucedió, Sí, sino sí, que sí, claro. no hay partidos tradicionales, excepto el peronismo, que hayan participado en la recomposición de un movimiento popular que llegara al gobierno. Eso es así. Ahora es raro. A ver, perdón. Adelante. No, pero yo quiero hacer una precisión, porque yo estoy de acuerdo en general, pero quizá una precisión. El socialismo perdura y pervive. Y en nuestra comprensión, sus valores, sus principios, son plenamente existentes y vigentes. Sería largo explicar las formas que tiene que asumir en esta etapa de la crisis del capitalismo mundial, etcétera, etcétera. Pero para simplificar, un reduccionismo.
Hay dos banderas del socialismo, libertad, igualdad. Libertad, igualdad. El gobierno argentino, particularmente 2013 en adelante, igualdad, todas las medidas de inclusión social. No las vamos a enumerar, son varias, todas las conocemos. Y libertad, ampliación de derechos todo el tiempo, individuales y sociales. De tal manera que el lugar del socialismo es apoyando este gobierno, este programa, estas transformaciones. No, le quería preguntar a Moca, una pregunta fácil. Porque por un lado, Donda, por ejemplo, lo corre por izquierda el gobierno, mientras va con Prat Gay, te corre por izquierda, no te dice privaticemos de vuelta las jubilaciones. Sí, el problema de las izquierdas y las derechas tiene un problema, que es el poder. Se termina la retórica cuando lo que se pone arriba de la mesa es el poder, y si yo cuando hay lucha por el poder estoy sistemáticamente del lado de las corporaciones, del lado del grupo. Si voy a formar una lista para el Consejo de la Magistratura junto con Macri, y si voy en una lista con Prat Gay, que todos lo vemos como un portavoz del Fondo Monetario, de las políticas de los 90, y bueno, yo puedo decir que soy de izquierda, que me gustaría que la gente seamos iguales, que los medios de producción fueran sociales. Decirse puede decir cualquier cosa. En política, cuando tomando lo que decía Mariana, cuando está en juego el poder, la retórica empieza a ser un problema, digamos. Mantener una retórica socialista, progresista, nacionalista, de cualquier orden que sea, cuando están puestos en el escenario los dos grandes bloques que disputan hegemonía y poder, y uno está jugando abiertamente por el lado de los conservadores, bueno, si le hace feliz a Victoria Donda seguir diciendo que es de centroizquierda, no hay un veredicto, no hay un jurado que podamos formar ni nosotros ni nadie que diga vos no tenés derecho a llamarte de izquierda. ¿Le gusta llamarse de izquierda? Que se llame. Yo tengo mi propia concepción de lo que es ser de izquierda y eso no es ser de izquierda. ¿Puedo agregar una cosa tomando lo que ahora nos citamos todo el tiempo, Moca, hoy? No, porque me parece que hay un elemento que está también dando vueltas y que yo le encuentro la explicación de por qué, a lo que vos decías, por qué Victoria Donda puede ir con Prat Gay caminando tan libremente y los dos diciéndose progresistas. Y es que en los 90, volviendo, había una crítica al menemato que era una crítica como estética, digamos, la Ferrari y los problemas de la corrupción. Entonces, un progresista podía criticar eso sin hablar de los ferrocarriles, YPF, el modelo, ¿no? Como dice Weinfeld, modelos y modales. El problema eran los modales, no el modelo. Y hoy hay como un intento de volver a presentar que no importan las medidas que se toman, porque este es un gobierno corrupto. Entonces, desde ahí, parados en ese republicanismo, no sé, sacado de dónde, es que se montan en esta cosa. Entonces, como critico los supuestos casos de corrupción, entonces soy socialista y soy progresista. Y las medidas concretas que se toman, ni se discute de ello, no es que están en contra, a favor, ni se habla de eso. Me parece que hay como un intento de volver a tirar como una pátina de que el problema es la corrupción. Entonces, como acá hay corrupción, sigue el claro. mecanismo, entonces no es un gobierno nacional, popular, de izquierda, progresista. Me parece que hay como una operación más grande dando vueltas ahí. Yo quería preguntarle a cualquiera de los invitados, porque retomando lo que decía Edgardo recién, por ejemplo, digo, en Europa, a ver, es mucho más explícita. A ver, hay una derecha explícita y hay una derecha que se dice derecha, o se llama Partido Conservador, ¿sí? Cosa que no sucede, por lo menos en Argentina. Acá nadie es de derecha, acá todos los de derecha son de centro. Sí. ¿No? Entonces, bueno, seguramente digamos, hay elementos históricos que puedan explicar esto. Digamos, ¿por qué sucede esto en Europa y no sucede esto en Latinoamérica, ¿no? Bueno, pero una cosa previa, en referencia a lo que decía Mariana muy oportunamente, hay una explicación de por qué Donda puede caminar de la manito con Prat Gay por las playas argentinas. Y es por el hecho histórico de que la representación del Partido Socialista y del FAP votaron en contra del cambio de la Carta Orgánica del Banco Central. Así que hay identidades, hay afinidades políticas y de intereses. Porque, a ver, el doctor Wiener no es un enemigo del gobierno, no somos un adversario político relativamente menor, porque es un Capriles y los votos de Capriles, digamos, si hacemos la comparación. Los adversarios, los enemigos nuestros, son las corporaciones económicas, mediáticas, el establishment, la denominación corre por cuenta de cada uno, que le proveen de la agenda y de la letra, que él repite. Entonces, yo creo que ese es el problema. Y en relación a lo del socialismo europeo, como muy bien lo dijo
Edgardo, sí, hay una crisis, por supuesto, en materia de la gobernanza europea, porque los partidos socialistas, paradójicamente, el presidente de la Internacional Socialista es el líder del Partido Socialista griego, que es el primero que tuvo que huir del gobierno para entregarle el poder al establishment financiero. Privatizaron el gobierno para no hacerse cargo de las transformaciones y para no hacerse cargo de combatir esta política de ajuste que finalmente ellos Bueno, habían. Strauss-Kahn, el director del Fondo Monetario Internacional, era socialista. Y en Grecia hay un partido que debería llamarse socialista. Claro. Syriza. Claro, exacto. El Syriza. El Syriza, que yo creo que los nombres, un proceso convulsivo como el que se da en Europa y el que se da acá, los nombres los pone en crisis, porque el nombre desconcierta más que esclarece. Pero exhibe también el nombre. Claro, y exhibe y genera tensiones, porque en los 90 decir que se era socialista aceptando el neoliberalismo era posible encadenar eso con la idea de, bueno, resignémonos, no hay otro sistema, otro proyecto, claro. somos los que podemos hacer neoliberalismo con un poco de sensibilidad social, de atención a los perdedores. Ese era el discurso que la tercera vía de los ingleses, era eso, era la responsabilidad, ¿no? Ahora, eso se hace difícil cuando hay crisis y cuando hay un parteaguas muy profundo. Bueno, vamos a otro tema, el repudio al odio del diario La Nación. Bueno, La Nación que anda haciendo cosas feas y por otro lado Cristina que hace cosas lindas. Lo ven. Crece el repudio al odio de La Nación. Del otro lado, Agustín y Cristina. Tras las 800.000 personas que festejaron en paz y con alegría que ganamos una década, recrudecieron las expresiones de odio de la derecha. El dueño del diario La Nación y quien sería ministro de Economía de Macri, ayer funcionario del área de la Rúa, retomaron la estrategia de comparar al gobierno con los nazis, que consiste en establecer una vara súper alta para que, disipado el ridículo, algo quede. Como decía el admirado por Jorge Clarín Goebbels. Editorial del diario La Nación del lunes, director Bartolomé Mitre. 1933. Los trágicos hechos que acompañaron la caída de la República de Weimar y el comienzo del Tercer Reich deben mover a reflexión a los argentinos. En las elecciones del 5 de marzo, el partido nazi logró solo el 44% de los votos, aunque necesitaba 2/3 para la sanción de una ley que confiriese facultades extraordinarias al gobierno. Sin lugar a dudas, bajo un régimen nazista, el diario La Nación no estaría publicando este tipo de editoriales o no estaría saliendo directamente. El grado de locura, porque otra palabra es difícil, es insuperable. Este es un permanente mensaje desestabilizador. ¿Qué es estar alerta? ¿Estar mirando por la ventana a ver si pasa un tanque alemán? ¿Qué será estar alerta en el criterio de quien escribió esta nota editorial? Se ha entrado en un nivel de esquizofrenia ciertamente muy peligroso. Algo parecido se dijo desde el PRO. Lo que dijo Federico Sturzenegger es difícil de presentar. Habló de juventudes hitlerianas, haciendo mención a los militantes que tienen que ver con el gobierno. Tuit de Federico Sturzenegger, presidente del Banco Ciudad. Querer parar la inflación con juventudes hitlerianas es como querer parar un tren gritándole que pare. Tuit de David Cufré, periodista de Página 12, contestándole a Sturzenegger. ¿Le parece que son juventudes hitlerianas? Sturzenegger. Veremos, pero el antecedente es real y concreto. Hitler hizo exactamente lo mismo, y con especial saña con los judíos. Llevar a aquellos que terminaron siendo los peores asesinos de la historia a la condición de lo que nosotros podemos ver diariamente, lo que se pudo ver el fin de semana, cientos de miles de personas, entre los cuales había muchísimos jóvenes, con el tema del Día de la Patria. Se han colocado tan fuertemente contra la participación de los jóvenes. Los jóvenes son los que nos pueden salvar de la locura en la que estamos metidos los mayores. Son creíbles, no tienen nada para llevarse, nada están buscando que no sea un mundo mejor, más habitable, un mundo de principios y de sueños. Esto es lo que tiene que entender Federico Sturzenegger, que ha tenido también ese enorme mal gusto de caer en semejante comparación.
Los exabruptos de Sturzenegger son un clásico, aunque los de la década perdida significaron, valga la redundancia, hambre y miseria para la población. A mí en su momento me tocó defender de la convertibilidad. Por ahí, con diferentes precios relativos, con sueldos más bajos, quizás podamos crecer. Argentina tiene que reestructurar, tiene que volver a insertarse al mundo y la reestructuración de la deuda es parte de eso. Yo creo que el fondo ahora viene a jugar muy a favor de la reestructuración de la deuda argentina. Continuemos con la lluvia de condenas a la nación. La DAIA expresó su malestar por el editorial del diario La Nación. Expresando nuestro malestar en función de reclamar cada vez que alguien banalice la Shoah. Nada se compara con la Shoah. Fue un intento de exterminio de un pueblo, fue la maquinaria nazi al servicio del aniquilamiento de 6 millones de personas. Nada se compara con esto, por eso, respetando la libertad de expresión, instamos a quienes comunican que sean medidos en los términos y que no utilicen algo que para nosotros es terrible e incomparable. El repudio de la DAIA al diario La Nación por comparar al gobierno con los nazis, Basta de exageraciones, muchachos, basta de decir cualquier boludez, basta de escribirla, que hay juventudes hitlerianas de un lado, que del otro lado que viene la dictadura. Aflojen, usen con cuidado las palabras, laburan con las palabras. A mí me tiene tan asombrado, se dice cualquier cosa en la Argentina, se escribe cualquier cosa, son una manga de irresponsables, o son irresponsables o son brutos. Una cosa es una discusión en la calle, otra cosa es un tipo que se sienta con una formación intelectual y periodística y lo escribe. Es un brulote, un malintencionado o un imbécil puede escribir así. Muchachos, piensen antes de escribir, sean cuidadosos. Están escribiendo en un diario. El comunicado del diario La Nación dice: los trabajadores del diario La Nación sentimos la necesidad de expresar públicamente nuestro más enérgico rechazo a este tipo de comparaciones impropias que no hacen más que exacerbar el odio. Quienes a diario hacemos el diario La Nación expresamos claramente que no compartimos tamaña comparación entre un régimen asesino y el gobierno nacional. Por supuesto que de las condenas de los propios trabajadores de La Nación y de la DAIA, los medios hegemónicos no te informaron. Es que nunca quedan tan claros los extremos como el contraste entre un Agustín que hoy pudo conocer a Cristina y el corporativo Aguinis que lo supone nazi. A Cristina en la vida real. ¿A Cristina en dónde? Quiero ver a Cristina en la vida real. Pero es difícil, papá, hay mucha gente hoy. ¿Qué me importa? La quiero ver igual. Y bueno, vamos a ver qué hacemos. Me parece que vamos a ir a ver en la tele. No, en la tele no quiero. Pero está muy difícil, papá, mucha gente. Bueno, la quiero ver igual. Se me produjo una asociación muy fea, que me cuesta decirlo, ¿no? Pero yo me acuerdo de muchos documentales de la Segunda Guerra Mundial, cuando los niños con un brazalete con la svástica iban a llevarle flores a Hitler. Y estas son las imágenes de lo que finalmente sucedía en el día de hoy. Claro, Agustín se tapaba la cara, no podía creer lo que estaba pasando. Él quería ver a la Presidente, decía, en la vida real, no a través de la televisión, y por eso el 25 de mayo iba tan entusiasmado a la plaza. Y finalmente aquí llegó el momento del encuentro, el abrazo. Me acuerdo de muchos documentales de la Segunda Guerra Mundial, cuando los niños con un brazalete con la svástica iban a llevarle flores a Hitler. Me parece que los chicos tienen una presidenta mujer de esta generación y les causa fascinación. Les llama muchísimo la atención a los chicos. A ver, la figura de voy a Cristina contar Fernández una llama intimidad. mucho la Voy a contar una intimidad. Sí, yo la conozco, pero ¿Puedo contar una intimidad? contala, obvio. Charla en un almuerzo en mi casa. Tu hijo. Los chicos, mi hija. La Quiero nena. ser Tu hija, presidenta tu hija. como Cristina. Y bueno. ¿Sí? 5 años. Claro, ¿Qué le dice el nene? No, se te van a poner todos en contra, le dice el varón. Él es más grande. racional, claro. A ver, el otro día recorrían una regla que le regalaron a los chicos el fin de semana, el 25 de mayo, en la calle, donde estaban todos los presidentes constitucionales. Sí. Desde Rivadavia. Todos. Desde Rivadavia hasta Cristina Fernández, salteando, no estaban los de facto, ¿no? En esa línea histórica. Muy bien. Y la nena gritaba, acá está Cristina, acá está Cristina. Las nenas tienen fascinación con Cristina también, Claro, te ese digo. es el punto, me parece. Cristina y la política con los niños. Primero por Twitter y en un rato por televisión la presidenta saldrá a mostrarse con un nene que se puso caprichoso porque la quería ver. Con un nene que se puso caprichoso porque la quería ver. Un niñito que saltó a la fama, Agustín, que quería verme. Ahí está Agustín, que lo enfoque en la cámara.
Ahí está Agustín. Ay, se tapó la cara, Dios. Saltaste a la fama, Agustín. Es que cuando me mostraron el video el domingo, que zapateaba contra el suelo y decía, no me importa, pero ¿saben cuándo me mató? Cuando dijo, yo la quiero ver en la vida real. Yo la quiero. Y el padre quería convencerlo que la televisión era lo mismo. Y el nene dijo, no, yo la quiero ver en la vida real. Decime si esto no es hacer cultura. Decime si eso no es hacer cultura. Impresionante. Los niños con un brazalete con la suástica iban a llevarle flores a Hitler. Una vez más, el país real desmorona al virtual. Mientras en todos los actos del kirchnerismo reina la alegría y no hay un solo incidente, en absolutamente todas las marchas de la derecha agreden a varios periodistas y se destacan las voces y las banderas de odio, llegándose al extremo de un importante cuadro del macrismo queriendo ahorcar a la presidenta. Peor aún, a propósito de La Nación y el nazismo, el archivo muestra que el diario de Dmitry Isaguer no solo fue cómplice de la dictadura en Argentina, sino que también era un tanto benévolo con el régimen que exterminó a 6 millones de personas. Va a ser muy interesante porque en el año 1933 el Diario de la Nación existía. Debe ser muy interesante releer casualmente las editoriales de la Nación. Apoyó en los primeros años a Hitler porque Hitler era un límite hacia la izquierda, hacia el comunismo en aquel momento. Diario La Nación, Buenos Aires, domingo 10 de abril de 1938. Hitler pronunció en Viena un discurso con el que cerró la campaña por el plebiscito. Ante un auditorio de 30.000 personas, expuso una vez más las razones que tuvo para anexar a Austria al Reich. Entusiastas demostraciones en las calles. Desfilaron en Berlín las juventudes hitleristas. Las juventudes hitleristas desfilaron por las calles de esta capital cantando «Hoy Alemania nos pertenece, mañana será el mundo entero». Milicianos de las tropas nacionalsocialistas aseguran el servicio de orden. 2 orquestas tocan continuamente marchas militares para animar a la muchedumbre. Nadie duda del resultado del gran plebiscito alemán. Dr. Goebbels pronunció a mediodía en Viena un discurso que fue retransmitido en Alemania y escuchado por millares de obreros. Después del nacimiento del Gran Reich, el Gran Reich alemán, nacido el 13 de marzo, se hizo con una mayoría aplastadora, 99,8%. Hitler tiene razón para hablar de triunfo. Es preciso hacerle justicia. Lo debe en parte a las circunstancias, pero también a la justeza de sus cálculos, a su decisión, a su prestigio, a su popularidad. La medida sobre los bienes de los judíos del Reich. A cambio de su dinero, los judíos recibirán títulos del gobierno. Bueno, hoy se estará lamentando Bartolomé, ¿por qué no lo usé para hacer un asado este diario? A ver, yo voy a caer en un lugar común, ¿no? En otros países, ese es el lugar común, horrible, cuando uno se hace el pillo, se hace el pícaro y hace juegos de palabras o qué sé yo con el holocausto, la pasa muy mal. Tiene problemas realmente muy graves. Acá la DAIA sale a decir, pero no es la DAIA, es que hay como un problema con lo que se dice, con lo que decimos, con las palabras, que parece que es insancionable. Uno puede decir realmente, usted es nazi y usted dirá repudio lo que usted me dice y listo, y se jode. ¿Qué le parece, González? Bueno, no, obviamente la definición del Diario de la Nación es algo aborrecible, es inconmensurable, ¿no? Es tremendo, pero yo creo que lo peligroso es lo que encubre, porque no es inocente, no es un rapto retórico, literario, absurdo de un redactor o un editorialista o un secretario de redacción en este caso. Yo creo que encubre una intención de deslegitimar. Entonces, todo tipo de afinidades que inventan, suponen, entre el gobierno y algo que es irregular, que es dictatorial, etcétera, etcétera. Todas estas analogías no son inocentes.
tienen un objetivo directo, deslegitimar, porque como no pueden deslegitimar desde el punto de vista de la voluntad popular, que ya se expresó, y sin ir más lejos, la fiesta hermosa del 25 de mayo viene a ratificar que está permanente y que perdura la legitimación del gobierno, entonces apelan a esta ridícula, extrema y absurda comparación y analogías que, reitero, encubren el objetivo de deslegitimar a un gobierno que está respaldado plenamente, cívicamente, políticamente, en su despliegue, en su desempeño. ¿Russo? Sí, te lo digo con creo que es cariño, peor. Russo. Sí. Yo creo que es peor. Obviamente también creo que sí que intentan deslegitimar, pero creo que encubre algo bastante peor, que es como la preparación de un terreno de violencia. Creo que fabrican una categoría de enemigo que no existe para hasta me da un poco de escozor formular lo que quiero decir, pero creo que se entiende. Creo que hay una preparación para algo que ellos ven que solamente puede terminar con violencia. Y por otro lado, también me parece que estamos ante una situación, veníamos hablando hace un rato del Foro Social Mundial, de lo que se estuvo preparando en los 90, de que otro mundo era posible. Ese es el lema del Foro Social Mundial. Están pasando en esta década cosas increíbles que hay que pensar de nuevo. En el Foro Social Mundial no solo se encuadran las derechas, sino que también las izquierdas piensan, porque las izquierdas han tenido que pensar de nuevo América Latina, las izquierdas europeas también están pensando de nuevo América Latina, y lo que hay acá me parece que es una pereza política e intelectual enorme, y que lo único que saben hacer es algo horrible en el pasado para compararlo, para no poder ver el presente. Sí, yo creo que lo que van a terminar generando paradójicamente es que haya muchos jóvenes que crean que finalmente el nazismo no era tan malo, porque si finalmente el nazismo es lo mismo que el kirchnerismo, van a decir, bueno, finalmente parece que no era No, pero tan claro, grave eso es la lo que cosa. critica la DAI. Ahí va lo que hacen las organizaciones. No, yo digo, hablando de nazismo, está esta tesis de la publicidad nazi que es miente que algo quedará, ¿no? Yo creo que hay una costumbre acá de denunciar sin tener que probar, de consignar sin tener que argumentar, y esto va sedimentando, ¿no? Y ellos apuestan a eso. Yo coincido con Sandra, y lo digo, hay una derecha norteamericana que no siempre coincide con el gobierno, está el gobierno norteamericano y la derecha norteamericana. A veces es lo mismo, a veces no. Que tiene un plan de desestabilizar América Latina, ¿no? Porque se dan cuenta que electoralmente es muy difícil. Hablábamos de Venezuela. ¿Qué significa que Capriles y Obama no reconozcan el triunfo de Maduro? ¿Qué significa? Que las leyes que promulgan no valen, que cuando vaya a una actividad se van a levantar otros presidentes y se van a retirar. Es preparar un terreno muy peligroso. Ya se decía, este crimen de violencia no podría justificar cualquier acción. Bueno, por ahora le producen un costo al gobierno, porque esta sedimentación de la mentira, finalmente nos damos cuenta que hace un daño. Y de máxima, bueno, por ahí no le puedo ganar las elecciones. Este tema de la desestabilización yo no lo descarto en ningún país. No, y aparte que ellos trabajan para, lo que decías vos, es como en la construcción de un sujeto linchable, digamos. Linchable, sí. Ahora, Tengo que cambiar de tema. Dale, si son 3 palabras. Sí. No, la analogía va en contra de la nación. Si uno dice que una fuerza, ya hablábamos de esto el otro día, pero se puede insistir. Si al nazismo lo apoyaron los Junkers, los grandes terratenientes, lo apoyaron el complejo militar industrial, los monopolios más poderosos y las clases medias aterrorizadas, yo digo que eso tiene más que ver con el target del diario La Nación que con el kirchnerismo. Bueno, vamos a ver a Enrique Pinti versus el discurso hegemónico. A ver. Enrique Pinti y este momento del país. Jugosas y sustanciosas definiciones tuvo anoche Enrique Pinti, entrevistado por Ale Fantino en Animales Sueltos. Los últimos años has encontrado obras de texto, porque además sos un actor del carajo, y no le puedes decir que no, porque son obras y sus circunstancias y el tiempo que te llega. Y además quiero dejar sentado una cosa, no son proyectos que yo genero, son proyectos a los que me vienen a buscar. No es una cosa porque yo escuché a algún pelotudo también diciendo, tienen miedo de trabajar los humoristas políticos hoy en día. No, Dios mío, no. Susana Jiménez, Marcelo Tinelli, Antonio Gasalla, Enrique Pinti, las grandes figuras populares, ¿tienen miedo de opinar? Somos artistas, somos populares.
¿Podemos opinar? Yo escuché a algún pelotudo también diciendo, tienen miedo de trabajar los humoristas políticos hoy en día. Enrique Pinti, las grandes figuras populares, ¿tienen miedo de opinar? Yo sé lo que dicen por ahí, lo quiero poner bien claro. Y de verdad, uno tiene menos fuerza, que no es miedo, tiene menos fuerza para enfrentar a los boludos. Cada vez los boludos son más pesados. Pará, ¿me hablas del boludo argentino? ¿El boludo qué es? El boludo es la persona que dice que sabe todo de buena fuente, y la única fuente que vieron es la de los ñoquis. Es esa gente que yo tengo, escúchame, a mí me lo dijo uno que trabaja en el Ministerio de Trabajo, que es hijo del hermano, de la prima, de un vecino, del portero, de mi abuela. Ese es el boludo. Yo te bato la justa, yo te lo digo porque yo lo sé. Y si Massa también es candidato, ¿qué hace Macri? Cuando alguno le dijo, mira, Sergio, lo que pasa es que no sabemos si vos vas a jugar o no, olvídate de eso, no pregunto más, yo ya estoy decidido. Dicen que dijo Massa. Cuando alguien de esa reunión salió y lo contó afuera, a ese alguien le pusieron un chirlo porque dice, estas cosas no se dicen. A mí me lo dijo uno que trabaja en el Ministerio de Trabajo. Cuando alguno le dijo, mira, Sergio, lo que pasa es que no sabemos si vos vas a jugar o no. Que es hijo del hermano, de la prima, de un vecino. Cuando alguien de esa reunión salió y lo contó afuera, a ese alguien le pusieron un chirlo. Del portero, de mi abuela. Ese es el boludo. Yo te bato la justa, yo te lo digo porque yo lo sé. También, no hay ninguna libertad de prensa. Bueno, vos te fijás en las tapas de la revista Noticias. Cristina gozando. Gozando. No hay presidente al que se le haga eso realmente en ningún lado. Entonces la gente que compra un diario sabe cuál es la filosofía del diario y hoy en día lo sabe más que nunca. Entonces directamente... Eso me parece que está bien que eso es algo que nos dejó en cierta forma este gobierno. Digo, por lo menos ya esta nota que yo te estoy haciendo hace 5 minutos hablando de Clarín, yo ni en pedo te la hacía 7 años. No tenía huevos, no me animaba. Claro. Ahora te estoy hablando de, mirá, Mañeto, Aranda Pagliaro, no tengo miedo. Claro, pero hace 6 años sí te hablar de Clarín no hubiera hablado, te juro. Entonces eso me parece que está bueno, que podamos tirar nombres sobre la mesa. Está bueno. ¿Qué pensás vos del actor apoyando políticamente a un gobierno? Está bueno, porque sabemos que Leirado lo hace, Grandinetti lo hace, claro que está bueno. Sí, está bueno. Fanego lo hace. Pero si parte de una real convicción, como la mayoría de esta gente que vos nombrás, yo los conozco y me parece que los representa totalmente y tienen ganas de apoyar y que se vea que están apoyando porque realmente están convencidos en un gran porcentaje de casi todo lo que se hace. ¿Me permitís preguntarte por una persona que es Florencia Peña? Sí. Mira, no entiendo por qué tanto ensañamiento de la gente y de los medios con esta piba. Porque Florencia es una mujer apasionada, porque es una mujer que también brota a borbotones, porque lo dice fuerte y lo dice alto, y porque no contaban con eso. La gente que la apoyó pensó que ella era una chica divina y divertida que no tenía ningún tipo de ideología. Entonces, cuando ella opina, parece que lo toman como una especie de sacrilegio, y porque es muy popular. Yo tuve un episodio más chiquito, con la nota de Muy, donde me preguntan sobre la especificación, y digo, yo soy de la idea de que tiene que haber un peso argentino, porque no hay país que yo conozca que la gente hable tanto del dólar como el nuestro. Por lo tanto, está muy bien el principio de la especificación, pero hay que ver cómo se organiza la economía para que eso no se te desvalorice, porque si no, viene la loca. Pero hubo una... ahí está. ¿Qué dijiste? Si no, viene la loca, me dice especifique, yo digo, especifique, espere un poco. ¿Pero vos lo dijiste por Cristina, lo de la loca? Sí, pero lo dije... ¿Lo reconoces así? Pero claro, porque lo dije con mi lenguaje habitual y total, no insultante. Informe 678, enero 2013. Diario Muy, publicación de Clarín. Ahora pega Pinti. Trató de loca a la presidenta por querer una especificación. Vamos a hablar con un gran actor, Enrique Pinti. ¿Llamaste loca a la presidenta? No, es un disparate, eso es un disparate total y absoluto. Yo digo muchas veces loco, me digo loco a mí mismo, le digo loco a mi hermano, le digo loco a toda la gente, oíme, estás loco, este loco de mierda, mira lo que hizo. Me parece que se magnifica todo y es una lástima porque realmente a mí me hace daño. tn.com. Pinti sobre Cristina. Y ahora esta loca me pide que especifique. Perfil.com. Enrique Pinti contra Cristina. Esta loca me viene a decir que especifique. ¿Pero vos lo dijiste por Cristina, lo de la loca? Sí, pero lo dije... ¿Lo reconoces así? Pero claro, porque lo dije con mi lenguaje habitual y total, no insultante. Digo la loca, pero lo digo, escúchame, me lo creyeron en 678, me defendieron en 678, por ejemplo. ¿Te defendieron? Sí, claro. Me defendieron porque dijeron, no, ya sabemos cómo habla Enrique no tiene esa intención de... Lo ha hecho toda la vida. No le hiciste mala leche. Claro.
Qué lindo Pinti. Defendieron el 678, es genial. Es una tarjeta de presentación. Es verdad, esa vuelta lo defendimos a Pinti. ¿Quién tiene algo para decir sobre esto? Porque si no, cierro acá y está vendido el bloque. ¿Se puede decir algo sobre lo anterior o solamente sobre esto? Mía, me compra el anterior, a ver. No, porque quería agregar una cosa que me parece algo grave, y es en esta línea de lo que se decía recién, de que las cosas se clarifiquen, que hablaban Fantino y Pinti y demás. Se insiste con no clarificar, porque de qué lado está cada uno y qué sé yo, que es lo que charlaban, la verdad, lo de Fantino con Pinti, que uno efectivamente lo celebra, y tomando eso con lo de La Nación de antes, en la misma nota de La Nación de hoy, donde se da cuenta del comunicado de la DAIA, se dice que el Museo del Holocausto celebró la nota editorial de La Nación. Entonces, ahí hay como una trampa entre lo que se tiene que aclarar y lo que se intentan seguir oscureciendo. Me parece que todavía hay que hacer un trabajo incluso más profundo que este. Un trabajo imposible, interminable. Vamos a hacer un corte y después sí seguimos hablando sobre estas cosas. Ya venimos.